Conociendo celebridades con Jesús Cruz. Hola, buenas noches. En el programa de hoy hablaremos de un tema controversial, la educación, de la mano de nuestro invitado especial de esta noche, el expresidente Adolfo Ruiz Cortines. Antes de empezar, iremos con mi corresponsal Jennifer, que dará unos breves datos sobre él. Buenas noches, público, y también para ti, Jesús. Entre los datos que destacan a nuestro invitado especial, se encuentra que fue gobernador de Veracruz en 1944 por parte del PRI. Fue secretario de Gobernación en 1946. También fue presidente de México en 1952. Gracias a su gobierno se creó el ISSSTE. Ayudó a impulsar la inversión extranjera y se otorgó el voto por primera vez a las mujeres en México durante su mandato. Regresamos contigo al foro. Muchas gracias, Jennifer. Ya contamos con la presencia del aclamado expresidente Adolfo Ruiz Cortines en el foro. Dígame, señor expresidente, ¿cómo considera que fue su gestión durante su sexenio referido a la educación? Muchas gracias, Jesús, por invitarme a tu programa. Y muchas gracias a los televidentes que nos están viendo desde su casa y a las personas que están aquí en el foro acompañándonos. Respecto a mi gestión, la política educativa fue de continuidad con respecto a mi antecesor, pero con menos actividad. Es decir, las autoridades correspondientes se dedicaron a aumentar numéricamente las escuelas, los maestros y los alfabetizados. Así como yo siempre he dicho, nuestras escuelas sienten la más alta misión: crear en el espíritu de los alumnos la indestructible solidaridad que exigen los genuinos intereses de la patria, educándolos para la democracia, la libertad y la justicia, con el designio de realizar las grandes tareas que requieren el mejoramiento general de los mexicanos y la grandeza nacional. La enseñanza en México, basada en los principios democráticos que consagra la Constitución, tiende a capacitar al pueblo para la conquista de su bienestar económico y social, para afirmar el concepto de la libertad y de la dignidad de la persona humana y acrecentar el patrimonio cultural de la nación. Correcto, señor presidente. Es muy bien visto que la educación va muy aunada a la democracia. Pero respecto a los resultados de tendencia educativa, ¿qué es lo que nos puede hablar de ello? Sí. El resultado de la tendencia educativa llevó a las autoridades de ramo a dejar básicamente en manos de los maestros la responsabilidad de desarrollar los métodos y los sistemas de enseñanza que creyeron convenientes, o en la mayoría de los casos, que les resultaron más fáciles de aplicar. Por otra parte, y tomando en cuenta la efervescencia política que entonces mostraba el magisterio, acorde con nuestras tradiciones de libertad y de respeto al derecho, pugnamos por estructurar con espíritu cívico y moral la escuela mexicana y fijar las normas político-educativas del magisterio ejecutor de esta gran tarea. Sin embargo, como consecuencia de la situación tan lamentable en que se encontraban los maestros, surgió un fuerte movimiento magisterial, con el fin de presionar a las autoridades para que se les mejoren las condiciones económicas, sociales y políticas. La respuesta a este movimiento se dio en términos de mayor control del movimiento normalista y la corporativización del sindicato del magisterio. Aunado a esto, otro resultado de la política educativa de ese sexenio fue la ampliación de los servicios educativos privados, ya que se recurrió con mayor énfasis a la iniciativa privada para que interviniera en el campo educativo y en menor medida para que realizara donaciones para incrementar los servicios de esta índole. Muy bien, señor presidente. La ética y la moral siempre tiene que estar presente en una escuela para que haya un correcto y satisfactorio funcionamiento en ella. Pero respecto a la ampliación del sistema educativo, ¿qué es lo que nos puede decir? Fíjate que se prosiguió con la construcción de escuelas y se otorgaron
14,000 nuevas plazas. En el nivel profesional se ampliaron y se terminaron de construir algunas instalaciones de universidades tales como la UPN y la UNAM. Otra de las actividades que se llevaron a cabo y que se habían promovido desde el sexenio anterior fue la instalación de tecnológicos regionales a fin de cubrir la demanda de técnicos en distintas especialidades, y al finalizar este sexenio ya el número de estos establecimientos ascendía hasta 8. Y díganos, señor presidente, apuntando en otra dirección y no obstante que las realizaciones y resultados en el ramo educativo durante su sexenio no fueron muy relevantes, ¿nos podría compartir cuáles fueron los resultados de esos datos obtenidos en aquellos años? Mira, sí, te explico. La Secretaría de Educación Pública durante los 8 años de este periodo gubernamental realizó erogaciones por 4,673 millones de pesos que se distribuyeron así. En educación fundamental, 2,981 millones de pesos, que corresponden al 63,82% del costo total de los servicios educativos efectuados por la Secretaría del ramo. De este total, se destinó a cubrir los sueldos, gastos y adquisiciones 2,773 millones y el resto 207 millones para las construcciones. En educación media se gastó poco más de 647 millones, 13,8% del total, y su distribución fue de 589 millones para sueldos, gastos y adquisiciones, y apenas 765 millones, 16,32% del total, de los cuales correspondieron a suelos y los otros conceptos. 703 millones y 61 millones para construcciones. Sí, para la educación se tiene que invertir mucho presupuesto y se ve que lo tuvo muy bien administrado todo. Pero hablando de números, ¿nos podría compartir cuáles fueron los resultados cuantitativos obtenidos? Sí, exactamente. Sin embargo, la existencia de todos esos recursos no aliviaron la situación tan angustiosa en que se encontraba la educación. Ya al finalizar mi administración, durante mi informe presidencial señalé, no obstante los esfuerzos realizados, la situación de ese entonces en la enseñanza primaria es así. Los niños en edad escolar en el país suman 7,4 millones. Se inscribieron en escuelas federales 2,9 millones y 1,5 millones en escuelas estatales, municipales y particulares. En suma, 4,4 millones, por lo que 3 millones de niños quedaron al margen de la enseñanza. El analfabetismo ha sido un problema en toda la historia de México. ¿Qué nos podría decir acerca del tema en todo lo que abarcó su sexenio? En otra ocasión dije, la campaña contra el analfabetismo es también del más impostergable interés nacional, porque no obstante su elevada y altruista mira, todavía de cada 2 compatriotas uno no lee ni escribe. A pesar de lo anterior, fue este y el anterior sexenio cuando más decae esta campaña. Si a esta situación le agregamos que de cada 1,000 niños que se inscriben en el primer año de primaria, 866 se quedan en el curso de ella y 471 abandonan la escuela, principalmente en el primer grado, que solamente 59 logran ingresar a la secundaria, solo 9 llegan a la preparatoria o un equivalente, y en el nivel profesional de los que llegan 5 desertan, así que de los 1,000 niños que ingresan a nivel educativo, solo 1 lo concluye. Bueno, señor presidente, hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Muchísimas gracias por compartirnos todas las experiencias que tuvo usted como presidente. Al contrario, muchas gracias a ti por la invitación. Fue una plática muy amena. Espero que las personas que hayan estado viéndonos hayan podido notar
que han habido cambios en la educación de manera gradual y que a los futuros profesionistas que se dediquen a la educación les sirva de ayuda para poder ejercer su trabajo de una manera que cada vez la educación sea mejor.